En la mañana de Navidad, vi a mi nuera arrojar una maleta al lago congelado cerca de nuestra cabaña en el norte del estado de Nueva York. El sonido que hizo cuando golpeó el hielo todavía me persigue. Un crujido agudo que pareció partir mi mundo en dos. Supe en ese momento que todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, se hundía con ella en esas aguas oscuras. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret, y tengo 73 años. Vivo en un pequeño apartamento en Queens, Nueva York, donde el radiador hace ruido como huesos viejos y el viento invernal sacude mis ventanas hasta que no puedo dormir. Durante los últimos 15 años, desde que mi esposo Harold murió, he sido el pilar de la familia, la persona a quien todos acuden cuando necesitan dinero, cuando necesitan a alguien a quien culpar, cuando necesitan a alguien que desaparezca en el trasfondo de sus exitosas vidas. Esa mañana de Navidad comenzó como tantas otras en años recientes. Me desperté sola en mi cama estrecha, mi artritis haciendo que mis articulaciones dolieran con cada movimiento. El apartamento estaba silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico en Northern Boulevard. Me había preparado durante semanas, comprando regalos que no podía permitirme, planificando comidas que mayormente quedarían sin comer, esperando que esta Navidad fuera diferente, esperando que mi familia finalmente me viera como algo más que una cuenta bancaria con piernas. Recuerdo estar de pie en mi pequeña cocina, vistiendo el mismo vestido azul que había usado la Navidad anterior y la anterior a esa. Mis manos temblaban mientras vertía café en la taza desportillada que Harold me había dado 30 años atrás. Decía, la mejor esposa del mundo, en letras doradas descoloridas, y me preguntaba si alguien volvería a pensar que yo era lo mejor del mundo en algo. El teléfono sonó a las 8:30. Mi corazón dio un salto. Tal vez era mi hijo David, llamando para desearme feliz Navidad. Quizás diciéndome que vendría a recogerme temprano para cenar en su casa en Long Island. Tal vez este año sería diferente. Era mi nuera, Jessica. Su voz era fría, mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Margaret, necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte con nosotros en la Casa del Lago esta mañana? Es importante. La Casa del Lago. Harold y yo habíamos comprado esa pequeña cabaña 40 años atrás, cuando David tenía solo 10. Habíamos ahorrado cada centavo de mi trabajo como trabajadora social y el trabajo de Harold en la oficina de correos. Era nuestro sueño, un lugar donde nuestra familia podría reunirse, donde se crearían recuerdos. Ahora se sentía como un mausoleo, guardando los fantasmas de tiempos más felices. Tomé el tren de Long Island. Luego un taxi que me costó $60 que realmente no tenía. El conductor era un amable hombre Sish que notó mis manos temblando mientras contaba los billetes. ¿Está bien, señora?, preguntó. Y casi me derrumbé allí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente me vio? La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, su pintura blanca descascarándose, el porche envolvente hundiéndose bajo el peso de demasiados inviernos duros. El BMW de David ya estaba en la entrada y podía ver humo saliendo de la chimenea. Por un momento, mi corazón se elevó. Tal vez la estaban haciendo acogedora para nosotros. Tal vez esta iba a ser una verdadera Navidad familiar después de todo. Llamé a la puerta. Mi propia puerta. La puerta de la casa que todavía poseía, aunque se las había dejado usar sin pagar alquiler durante 3 años. Jessica respondió, su cabello rubio perfectamente peinado captado en la luz dorada de la mañana, su abrigo de diseñador probablemente costando más de lo que yo gastaba en comida en 6 meses. Me miró como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. «Pasa», dijo, sin mirarme a los ojos. David está en la cocina. La casa olía a café caro y tocino. Comidas que podía oler, pero sabía que no me ofrecerían compartir. Mi estómago gruñó. Había estado demasiado nerviosa para desayunar, y la compra de $40 que había hecho ayer para preparar la cena de Navidad para ellos ahora parecía tonta y presuntuosa.
David estaba junto a la isla de la cocina, de espaldas a mí. Cuando se dio la vuelta, vi a mi hijo, mi niño al que había mecido para dormir, por quien había trabajado turnos dobles para enviarlo a la universidad, a quien le había dado todos mis ahorros para ayudarlo a iniciar su negocio de inversiones. Pero el hombre que me miraba no era el niño que recordaba. Este era alguien frío, alguien que me miraba con vergüenza en lugar de amor. «Mamá», dijo, e incluso esa palabra sonaba forzada. «Necesitamos discutir algunas cosas». Jessica se movió para pararse junto a él. Un frente unido contra mí. Estaba sosteniendo algo. Un grueso sobremanila que hizo que mi pecho se tensara con temor. «Margaret», dijo Jessica. Ella nunca me llamaba mamá. Nunca me llamaba Margaret con calidez. Hemos estado revisando la situación financiera y creemos que es hora de algunos cambios. Situación financiera. Como si mi vida fuera un problema de negocios por resolver. Abrió el sobre y extendió papeles por la encimera de granito, extractos bancarios, copias de cheques, una contabilidad detallada que hizo que mi sangre se helara. Cada préstamo que les había dado, cada emergencia con la que había ayudado, cada vez que había dicho sí cuando debería haber dicho no. Todo estaba allí en blanco y negro. «Mira esto», dijo Jessica, señalando los números con una uña bien cuidada. $50,000 en 2 años. «Mamá, eso no es sostenible. No es sostenible». Como si el amor pudiera calcularse en una hoja de cálculo. «Yo estaba ayudando», susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Dijeron que el negocio de David estaba pasando dificultades, que necesitaban ayuda con la hipoteca, con las cuotas escolares de Emma. Emma, mi nieta, mi preciosa Emma de 10 años que solía llamarme abuelita y rogar pasar los fines de semana en mi apartamento, que se sentaba en mi regazo mientras le leía cuentos y le trenzaba el pelo. No había visto a Emma en 6 meses. Cada vez que preguntaba, había una excusa. Estaba ocupada con la escuela, con amigos, con actividades. «¿Dónde está Emma?», pregunté, mirando alrededor de la casa vacía. «Le traje regalos». David y Jessica intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de pareja casada que comunicaba volúmenes sin palabras. La boca de Jessica se tensó en una línea delgada. «Emma está con mis padres durante las vacaciones», dijo. «Pensamos que sería mejor. Mejor que pasar la Navidad con su abuela. Mejor que estar cerca de la anciana que la amaba más que a la vida misma». Fue entonces cuando vi la maleta. Estaba junto a la puerta trasera, vieja y maltratada con esquinas de latón que se habían vuelto verdes con la edad. La reconocí inmediatamente. Era de Harold. La maleta que había llevado cuando nos fuimos de luna de miel a las cataratas del Niágara, la que habíamos usado para cada vacación familiar cuando David era joven. Se suponía que estaba llena de recuerdos, de fotografías y objetos de nuestra vida juntos. «¿Por qué tienes la maleta de Harold?», pregunté. Jessica la recogió, y escuché cosas moviéndose dentro, cosas pesadas, metálicas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Margaret», dijo, «estas viejas cosas han estado abarrotando el ático durante años. Estamos limpiando la casa, haciendo espacio. Algunas cosas simplemente tienen que irse». «¿Qué cosas?». Di un paso hacia ella, pero David se interpuso entre nosotras. «Mamá, son solo papeles viejos, algunas herramientas de papá que ya no funcionan, cosas que solo ocupan espacio. Nada importante, nada importante». ¿Las herramientas de Harold no eran importantes? ¿Las fotografías de nuestra vida juntos no eran importantes? ¿Las cartas de amor que me había escrito durante su despliegue en Vietnam no eran importantes? «Déjame ver», dije, extendiendo la mano hacia la maleta. «Déjame revisarla primero. Podría haber cosas que quiero conservar». «No, mamá». La voz de David era firme, definitiva. «Ya revisamos todo. Confía en nosotros. Confía en nosotros». Las 2 palabras que habían sido mi ruina durante 15 años. Vi con horror cómo Jessica caminaba hacia la puerta trasera, la maleta pesada en sus manos. El lago se extendía detrás de la casa, congelado sólido en el frío de diciembre, cubierto con una fina capa de nieve que brillaba como cristal roto en el sol de la mañana.
¿Qué estás haciendo? Le grité, siguiéndola al porche. Deshacerme del desorden, dijo simplemente. Y entonces, antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, levantó la maleta de Harold y la arrojó con fuerza sobre el hielo. El sonido que hizo al golpear, ese agudo crujido que mencioné, pareció resonar a través de todo el lago congelado. Por un momento, la maleta se quedó allí en la superficie, rodeada de grietas en forma de telaraña en el hielo. Luego, lenta, inevitablemente, atravesó y se hundió en las aguas oscuras debajo. Me quedé allí en el frío amargo, viendo las ondas extenderse a través del agujero donde la memoria de mi esposo acababa de desaparecer. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo fundamental e irreparable. No era solo la pérdida de sus cosas, era la crueldad casual, la forma despectiva en que mi dolor fue ignorado. ¿Cómo pudiste?, susurré, pero Jessica ya había vuelto dentro. Me quedé en ese porche durante lo que pareció horas, mirando el agujero en el hielo, viéndolo comenzar a congelarse de nuevo lentamente. Cuando finalmente volví a entrar, David y Jessica estaban sentados en la mesa de la cocina, mirándome con expresiones que no podía leer. «Mamá», dijo David, su voz más suave ahora, «siéntate. Necesitamos terminar de hablar». Me senté, con las manos dobladas en mi regazo, todo mi cuerpo entumecido por algo más que solo el frío. Jessica sacó más papeles, documentos legales esta vez, con sellos oficiales y firmas. «Margaret, hemos estado hablando con un asesor financiero, y creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, algún sitio más manejable para alguien de tu edad». Alguien de mi edad. Como si tener 73 años me hiciera incapaz de tomar mis propias decisiones. «Este apartamento en Queens», continuó, deslizando un folleto a través de la mesa, «está específicamente diseñado para personas mayores. Muy asequible. Tendrías mucho menos de qué preocuparte». Miré el folleto. El edificio parecía una prisión. Hormigón gris, ventanas diminutas, comedores comunitarios donde comería alimentos procesados con otras personas mayores olvidadas. «Me gusta mi apartamento», dije en voz baja. «He vivido allí durante 8 años. Mis vecinos me conocen. Tengo amigos». ¿Qué amigos, mamá?», preguntó David, y la pregunta cortó profundo porque era verdad. Me había aislado a lo largo de los años, gastando todo mi tiempo y energía en mi familia, dejando que otras relaciones se marchitaran. «La señora Chen de al lado», dije. «Me trae sopa cuando estoy enferma». «Eso no es lo mismo que tener amigos de verdad», dijo Jessica con una sonrisa condescendiente. «En este nuevo lugar tendrías actividades, gente de tu edad para socializar. Sería bueno para ti, bueno para mí, como si todo lo que hicieran fuera por mi propio beneficio». «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Solo 1,800 al mes», dijo Jessica alegremente. «Mucho menos de lo que estás pagando ahora por ese gran apartamento». Yo estaba pagando 1,200 por mi apartamento. Este lugar me costaría 600 más. Dinero que no tenía, no después de todos los préstamos a lo largo de los años. «Necesito pensarlo», dije. «En realidad, mamá», dijo David, evitando mis ojos. «Ya dejamos un depósito. Tienen una unidad disponible a partir del 1 de febrero. Pensamos que sería bueno establecerte antes de la primavera». Ya habían decidido, sin preguntarme, sin siquiera fingir que les importaba lo que yo quería. Habían elegido dónde viviría el resto de mi vida. «No entiendo», dije, y escuché mi voz volviéndose más pequeña, más frágil. Pensé que éramos familia. Pensé que les importaba lo que yo quería. «Sí nos importa», dijo David, pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. «Esto es cuidado. Esto es velar por tus mejores intereses. Mis mejores intereses. No mi felicidad, no mi autonomía, no mi dignidad. Solo mis mejores intereses, según lo definían personas que me veían como una carga que manejar». «¿Y qué hay de la casa del lago?», pregunté. «¿Qué hay de este lugar?». Otra mirada pasó entre ellos. «Bueno», dijo Jessica lentamente, «ya que estarás en cuidados administrados, realmente no necesitarás la casa más.
Estábamos pensando que podríamos hacernos cargo de la escritura, manejar el mantenimiento e impuestos. Sería una cosa menos de qué preocuparte. Una cosa menos de qué preocuparme. La casa por la que Harold y yo habíamos ahorrado, con la que habíamos soñado, en la que habíamos hecho el amor y criado a nuestro hijo. Solo una cosa menos de qué preocuparme. Me sentí mareada, como si el mundo se inclinara de lado. Todo lo que poseía, todo por lo que había trabajado. Toda mi vida estaba siendo desmantelada pieza por pieza, y se suponía que debía estar agradecida por su eficiencia. Necesito aire, dije, levantándome demasiado rápido y teniendo que agarrarme de la mesa para mantener el equilibrio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó David, pero no hizo ningún movimiento para ayudarme. «Estoy bien», mentí, porque eso es lo que había estado haciendo durante años. Mentir sobre estar bien, fingir que todo era aceptable cuando no lo era. Salí de nuevo, de vuelta al porche donde había visto la memoria de mi esposo hundirse en el lago. El sol estaba más alto ahora, pero no daba calor. Podía ver mi aliento en bocanadas blancas. Podía sentir el frío filtrándose a través de mi delgado abrigo y asentándose en mis huesos. Esto era en lo que mi vida se había convertido. Esta era la recompensa por 30 años de poner a mi familia primero, por sacrificar mis propios sueños y deseos para apoyar los suyos. Estaba siendo gestionada como un activo problemático en la cartera de inversiones de David. Pensé en todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. $50,000. Dinero que había ahorrado trabajando turnos dobles en el Departamento de Servicios Sociales, ayudando a familias rotas de otras personas mientras la mía se desmantelaba silenciosamente. Dinero que había planeado usar para viajar, para experiencias, para la vida que Harold y yo habíamos soñado vivir juntos antes de que el cáncer se lo llevara. En cambio, ese dinero había comprado el BMW de David, había pagado los bolsos de diseñador de Jessica, había financiado vacaciones familiares a las que nunca fui invitada, y ahora querían más. Lo querían todo. La puerta trasera se abrió, y David salió, con las manos hundidas profundamente en sus bolsillos. «Mamá, sé que esto es difícil», dijo, sin encontrarse del todo con mis ojos. «Pero Jessica tiene razón. Solo estamos tratando de hacer lo mejor». «¿Lo mejor para quién?», pregunté. Estuvo quieto por un largo momento, mirando fijamente al lago donde la memoria de su padre había desaparecido. «Para todos», dijo finalmente. «De esta manera, serás atendida, y nosotros no tendremos que preocuparnos. No tendrán que preocuparse». Ahí estaba, la verdad debajo de todas las palabras cuidadosas y la preocupación manufacturada. Yo era una preocupación que eliminar, un problema que resolver. «¿Y si digo que no?», pregunté. David se movió incómodamente. «Mamá, no puedes seguir viviendo como lo has estado haciendo. Los préstamos, la necesidad constante de ayuda, no es sostenible». Ahí estaba esa palabra otra vez. Sostenible, como si el amor debiera generar ganancias. «Nunca pedí nada a cambio», dije en voz baja. «Di porque te amo, porque eso es lo que hacen las madres». «Lo sé, mamá, y estamos agradecidos de verdad. Pero el amor no paga facturas. El amor no maneja emergencias médicas, ni reparaciones del hogar, ni planificación de jubilación». Miré a mi hijo, este extraño que se parecía al niño que había criado pero hablaba como un contador corporativo, y me di cuenta de que no entendía el amor en absoluto. Entendía transacciones, entendía tasas de cambio y retorno de inversión y análisis de costo-beneficio. ¿Pero amor? ¿Amor real, incondicional, sacrificial? Eso era extraño para él. «Tu padre amaba esta casa», dije, señalando el edificio detrás de nosotros. «Lo sé, mamá, pero papá se ha ido, y aferrarse a viejos recuerdos no está ayudando a nadie». Viejos recuerdos. Como si el amor fuera algo que caducaba, algo que perdía valor con el tiempo. Nos quedamos allí en silencio. Dos personas que compartían ADN e historia, pero se habían convertido en completos extraños el uno para el otro. El frío estaba empeorando mi artritis, enviando dolores agudos a través de mis nudillos y rodillas. Pero no quería volver adentro. Todavía no. «¿Cuándo sucedió?», pregunté de repente. «¿Cuándo sucedió qué? ¿Cuándo dejaste de amarme?»,
David parecía genuinamente sorprendido por la pregunta. Mamá, por supuesto que te amo. Esto no tiene nada que ver con el amor, pero tenía todo que ver con el amor. El amor era la única razón por la que había dicho sí a cada solicitud, cada demanda, cada suposición casual de que mi dinero y tiempo les pertenecían a ellos. El amor era por qué había trabajado hasta los 68 en lugar de jubilarme a los 65. El amor era por qué comía sopa enlatada para la cena, para poder permitirme llevar a Emma a espectáculos de Broadway que nunca recordaría. Si me amaras, dije lentamente, me habrías preguntado qué quería antes de decidir dónde debería vivir. Me habrías preguntado sobre la casa antes de planear tomarla. Me habrías preguntado sobre las cosas de Harold antes de tirarlas al lago. David abrió la boca para responder, pero levanté mi mano. ¿Me habrías invitado a pasar la Navidad con tu familia en lugar de llamarme para esta reunión? ¿Habrías traído a Emma a verme en lugar de enviarla lejos? ¿Me habrías visto como una persona en lugar de un problema a resolver? Mamá, comenzó, pero yo había terminado de escuchar. Entré de nuevo en la casa, pasando junto a Jessica que ahora estaba en su teléfono, probablemente haciendo más arreglos para mi vida sin mi opinión. Recogí mi bolso y abrigo, moviéndome lentamente porque todo dolía, mi cuerpo, mi corazón, mi alma. ¿A dónde vas?, preguntó David, siguiéndome. A casa, dije. A mi apartamento. Aquel por el que todavía pago alquiler, aquel para el que todavía tengo llaves, aquel que aún no han logrado regalar. Mamá, no puedes simplemente irte. Necesitamos terminar de discutir los arreglos. Me volví para mirarlo una última vez. En la dura luz invernal que entraba por las ventanas, parecía mayor que sus 45 años, pero también de alguna manera más pequeño. El éxito lo había hecho rico pero no sabio, cómodo pero no feliz. David, dije en voz baja, pasé toda tu infancia enseñándote sobre respeto, sobre amabilidad, sobre tratar a las personas con dignidad. Pensé que había criado a un buen hombre. Su cara se sonrojó. Criaste a un buen hombre. Eso es lo que estamos tratando de ser. Responsables, prácticos. Están siendo crueles, dije simplemente. Están siendo crueles, y lo llaman bondad. Llamé a un taxi desde el teléfono fijo en la cocina, el mismo teléfono que Harold había instalado hace 15 años. Mientras esperaba, me senté en la sala de estar donde solíamos reunirnos para la mañana de Navidad, donde David había abierto regalos y chillado de deleite, donde Harold le había leído historias junto a la chimenea. La habitación se sentía vacía ahora, no solo de muebles, sino de alegría. La chimenea estaba oscura y fría, las ventanas daban a un lago que se había convertido en un cementerio, y el silencio solo era interrumpido por la voz de Jessica en su teléfono, haciendo más planes para las vidas de otras personas. Cuando llegó el taxi, David intentó pagarle al conductor, pero aparté su dinero. Tenía suficiente para el viaje a casa, suficiente para mantener la poca dignidad que me quedaba. Mientras nos alejábamos de la casa del lago, la vi desaparecer en la ventana trasera y me di cuenta de que probablemente nunca la volvería a ver. El lugar donde Harold y yo habíamos hecho el amor en noches de verano, donde habíamos enseñado a David a nadar, donde habíamos planeado envejecer juntos, estaba perdido para mí ahora, tomado por personas que lo veían como un activo en lugar de un santuario. El viaje en tren de regreso a la ciudad fue un borrón de paisaje invernal gris y mi propio reflejo en la ventana. Me veía vieja, me di cuenta. No solo mayor, sino vieja. Desgastada por años de dar sin recibir, de esperar sin razón, de amar a personas que habían olvidado cómo amarme. Para cuando llegué a mi apartamento en Queens, casi estaba oscuro. El superintendente del edificio, el señor Antonelli, estaba poniendo sal en los escalones de la entrada y sonrió cuando me vio. «Feliz Navidad, señora». «Watson», dijo cálidamente. «¿Cómo estuvo su día con la familia?» Casi me derrumbé allí mismo en la acera. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado sobre mi día y realmente quería saber la respuesta? Fue difícil, logré decir. Asintió con conocimiento. La familia puede ser lo más difícil a veces. Si necesita algo, solo llame a mi puerta. ¿De acuerdo?
Dentro de mi apartamento, me senté en mi sillón de lectura y miré alrededor del espacio que David y Jessica querían que abandonara. Sí, era pequeño. Sí, era viejo. El papel tapiz estaba descolorido. Los electrodomésticos de la cocina eran más viejos que Emma, y el radiador hacía ruidos como un animal moribundo. Pero era mío. Había elegido los muebles, arreglado las fotos, decidido dónde pertenecía todo. Era el último lugar en la tierra donde tenía algún control sobre mi propia vida. Me preparé una taza de té, el buen té, el tipo caro que normalmente guardaba para ocasiones especiales, y me senté junto a la ventana viendo caer la nieve en Northern Boulevard. El tráfico se movía lentamente a través de la tormenta, los faros cortando la oscuridad como la esperanza atraviesa la desesperación. Fue entonces cuando comencé a pensar realmente en lo que había sucedido. No solo hoy, sino a lo largo de los años. ¿Cómo me había convertido en esta persona, esta mujer que se disculpaba por existir, que suplicaba migajas de atención de su propia familia, que pagaba por amor que nunca se daba libremente? Pensé en mi trabajo como trabajadora social, en todas las familias que había ayudado a lo largo de los años. Había visto esta dinámica antes. Padres ancianos siendo manipulados y controlados por hijos adultos que los veían como cargas. Había escrito informes al respecto, hecho referencias a servicios de protección para adultos, testificado en la corte sobre explotación financiera. Pero de alguna manera nunca me había visto sucediéndome a mí, tal vez porque sucedió tan gradualmente. Una petición aquí, una sugerencia allá, pequeñas violaciones de límites que parecían razonables en ese momento, pero sumaron a una invasión completa de mi autonomía, como la tortura china del agua de la que Harold solía bromear, cada gota inofensiva por sí misma, pero devastadora en la acumulación. Saqué mis viejos álbumes de fotos, los que había estado guardando con dolor y frustración durante los últimos meses. Harold me sonreía desde docenas de fotos. Harold joven y guapo en su uniforme del ejército. Harold orgulloso y radiante en nuestra boda. Harold sosteniendo al bebé David con tanta ternura que hacía doler mi pecho. Había sido un buen padre, pero más que eso, había sido un buen esposo. Nunca había descartado mis sentimientos ni tomado decisiones sobre nuestra vida sin hablar conmigo primero. Me había visto como una socia igual, no como un recurso para ser administrado. ¿Qué harías, Harold?, pregunté a su foto. ¿Qué me dirías que hiciera? Pero ya sabía la respuesta. Harold siempre había sido directo, honesto, dispuesto a defender lo correcto incluso cuando era difícil. No habría tolerado ser tratado como yo había sido tratada. Habría dicho que no. Habría establecido límites. Habría exigido respeto. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis recuerdos. Por un momento, mi corazón dio un salto. Tal vez era David llamando para disculparse. Tal vez se había dado cuenta de lo terrible que habían sido. Tal vez la Navidad aún podría rescatarse. Era Jessica. Margaret, dijo sin ningún saludo. Necesitamos hablar sobre el calendario. La empresa de mudanzas puede venir la próxima semana para comenzar a empacar tus cosas. Pensamos que sería más fácil si nosotros manejamos la logística. Ellos pensaron. Ellos decidieron. Ellos planearon. Siempre ellos, nunca yo. No he aceptado mudarme, dije en voz baja. Hubo una pausa. Margaret, sé razonable. Ya hemos dado el depósito, y francamente, no puedes permitirte quedarte donde estás mucho más tiempo. No sin nuestra ayuda. No sin su ayuda. La ayuda que venía con condiciones. La ayuda que me ataba más firmemente a su control con cada dólar recibido. ¿Y si ya no quiero tu ayuda?, pregunté. Jessica se rió. Realmente se rió. Margaret, tienes 73 años. No puedes mantenerte con solo el seguro social, y ambas sabemos que no te quedan ahorros. Nos necesitas. Nos necesitas. Las 4 palabras que me habían mantenido atrapada durante años. Lo que necesito, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz, es ser tratada con respeto. Lo que necesito es tener voz en mi propia vida. Mira, sé que hoy fue difícil para ti, dijo Jessica con falsa simpatía, pero a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. No somos los malos aquí, Margaret.
Estamos tratando de ayudar, robando mi casa, gastando mi dinero, tirando las cosas de mi esposo y encerrándome en una instalación que no elegí. Necesito tiempo para pensar, dije. No hay nada que pensar. La decisión está tomada. David y yo tenemos poder legal para decisiones financieras. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Los papeles que firmaste el año pasado, ¿recuerdas? Cuando estabas en el hospital con neumonía, te dijimos que eran solo en caso de emergencia. Lo recordaba. Había estado tan enferma, tan asustada, y habían traído papeles al hospital. Solo una precaución, había dicho David. Solo para que podamos ayudar si algo sucede. Había estado demasiado débil para leerlos cuidadosamente, demasiado agradecida por su aparente preocupación para cuestionar sus motivos. Eso era para emergencias, dije. Esto es una emergencia, Margaret. Ya no eres capaz de tomar decisiones financieras sensatas. La forma en que has estado gastando dinero, los préstamos que no puedes permitirte, alguien necesita tomar el control de mi vida, mi dinero, mis decisiones. No era una persona para ellos. Era un pasivo para administrar, un activo para liquidar. Voy a colgar ahora, dije. Margaret, no seas dramática. Te llamaremos mañana para discutir el horario de la mudanza. Colgué el teléfono e inmediatamente lo desconecté de la pared. Luego me senté en mi silla, con las manos temblando, el corazón latiendo, y me di cuenta de que estaba en problemas. Problemas reales, serios. Tenían control legal sobre mis finanzas. Podrían obligarme a mudarme, obligarme a vender la casa, obligarme a hacer cualquier cosa que quisieran. Y yo había firmado los papeles, confiando en que usarían ese poder solo en emergencias reales, nunca imaginando que lo usarían para controlar toda mi vida. Me sentía como si me estuviera ahogando, como si el peso del agua estuviera presionando sobre mi pecho, haciendo difícil respirar. Las paredes de mi apartamento parecían cerrarse a mi alrededor, y entendí por primera vez cuán atrapada estaba realmente. Pero luego pensé en Harold de nuevo, en la forma en que siempre había dicho que rendirse no estaba en el vocabulario de nuestra familia. Pensé en mis años como trabajadora social, en todos los clientes a quienes había ayudado que parecían impotentes hasta que encontraron su fuerza. Podría ser vieja, podría estar cansada, podría ser financieramente vulnerable, pero aún no estaba muerta. Y mientras respirara, tenía opciones. Conecté el teléfono nuevamente y marqué un número que no había llamado en meses. Sociedad de Ayuda Legal. Habla María. Hola María. Soy Margaret Watson. Solía trabajar contigo cuando estaba en servicios sociales. Necesito ayuda. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. No un plan completo. No un plan perfecto. Pero un plan de todos modos. Me vestí cuidadosamente con mi mejor atuendo. Un vestido azul marino que a Harold siempre le había gustado. Los pendientes de perlas que me había dado para nuestro 20º aniversario. Los buenos zapatos que normalmente reservaba para funerales. Tomé el metro hacia Manhattan, algo que no había hecho sola en más de un año. El tren estaba lleno de compradores post-navideños, familias dirigiéndose a museos, adolescentes con toda la vida por delante. Me sentía invisible entre ellos, solo otra vieja ocupando espacio, pero por primera vez en meses esa invisibilidad se sentía como una elección en lugar de una imposición. La oficina de ayuda legal estaba en un edificio que había visto días mejores, pero la joven abogada que se reunió conmigo, Catherine Rodríguez, tenía ojos agudos y un apretón de manos que significaba negocios. Señora Watson, dijo, revisando los documentos que había traído, tiene razón en estar preocupada. El poder notarial que firmó es bastante amplio, y si lo están usando para tomar decisiones con las que no está de acuerdo, necesitamos actuar rápidamente. ¿Realmente pueden obligarme a mudarme? Pregunté. Legalmente no. El poder notarial no anula su derecho a tomar decisiones sobre dónde vive, siempre y cuando sea mentalmente competente. Y por nuestra conversación, está claro que es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. ¿Qué necesito hacer? Pregunté. Catherine explicó mis opciones.
Podía revocar el poder notarial. Podía impugnar cualquier decisión financiera que hubieran tomado sin mi consentimiento. Incluso podría presentar cargos si habían robado dinero de mis cuentas. No sería fácil, y no sería gratis, pero era posible. Hay una cosa que debería saber, dijo Catherine suavemente. Luchar contra la familia en la corte es emocionalmente devastador. ¿Está preparada para eso? ¿Está preparada para que corten completamente el contacto? Pensé en Emma, en no volver a ver a mi nieta, en la posibilidad de pasar el resto de mi vida completamente sola. El pensamiento me aterrorizaba, pero luego recordé la maleta hundiéndose en el lago. Recordé la crueldad casual de tirar los recuerdos de Harold. Recordé que me dijeron que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Sí, dije en voz baja, estoy preparada. Los siguientes días pasaron en un borrón de papeleo y llamadas telefónicas. Catherine fue eficiente y minuciosa, enviando inmediatamente cartas a David y Jessica, informándoles que su poder notarial estaba siendo impugnado y que cualquier decisión financiera adicional sería ilegal. David llamó a las pocas horas de recibir la carta. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo?» Su voz estaba más enojada de lo que jamás la había escuchado. ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero y tiempo hemos gastado tratando de ayudarte? Sé exactamente cuánto de mi dinero has gastado, respondí con calma. Esa es parte del problema. Esto es una locura. Tienes 73 años y estás actuando como una adolescente. Jessica está fuera de sí. Bien, dije, y lo decía en serio. Quizás ahora sabe cómo se siente que alguien más tome decisiones sobre su vida sin preguntar. Mamá, no puedes luchar contra nosotros en esto. Tenemos documentación de cada mala decisión financiera que has tomado, cada vez que hemos tenido que rescatarte, cada vez que te di dinero, quieres decir, cada vez que dije sí cuando pediste ayuda. No es así como sucedió, y lo sabes, pero sí lo sabía. También tenía registros, cada cheque que había escrito, cada retiro que había hecho para ayudarlos, cada sacrificio que había hecho que ellos habían reformulado como mal juicio o inestabilidad financiera. David, dije en voz baja, te crié para ser honesto. ¿Cuándo comenzaste a mentirte a ti mismo? Hubo silencio en el otro extremo de la línea. No estoy mintiendo, mamá. Estoy tratando de cuidarte. No, hijo. Estás tratando de cuidarte a ti mismo. Y eso está bien. Eres un hombre adulto. Deberías cuidarte a ti mismo. Pero no lo haces a mi costa. Bien, dijo, su voz volviéndose fría. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿Quieres abogados y batallas judiciales? Vas a perder, mamá. Y cuando lo hagas, no vengas llorando con nosotros. Colgó, y me quedé sosteniendo el teléfono muerto, mi corazón rompiéndose por el niño que una vez fue y el hombre en que se había convertido. La siguiente llamada vino de Jessica, su voz dulce con falsa preocupación. Margaret, creo que ha habido un malentendido. David solo está molesto porque te quiere mucho y está preocupado de que tomes decisiones que puedan dañarte a largo plazo. ¿Qué decisiones, Jessica?, pregunté. ¿La decisión de querer quedarme en mi propio hogar? ¿La decisión de querer control sobre mi propio dinero? ¿La decisión de ser tratada como un ser humano en lugar de una carga? Por supuesto que eres un ser humano, dijo, pero su voz tenía un filo ahora. Eres la madre de David, y te queremos. Pero el amor a veces significa tomar decisiones difíciles. Sigues usando esa palabra, amor, pero no creo que signifique lo que tú crees que significa. Margaret, sé razonable. Estoy siendo razonable. Por primera vez en años estoy siendo completamente razonable. Estoy pidiendo lo que todo adulto merece: respeto, dignidad y el derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones son erróneas, especialmente si son erróneas. Son mis decisiones que tomar. Jessica estuvo callada por un momento. Margaret, si continúas con esta acción legal, debes entender que va a dañar nuestra relación permanentemente. David está muy herido. Y francamente, yo también. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí, como gastar mi dinero, tomar mi casa, tirar las pertenencias de mi esposo y planear encerrarme en una instalación que no elegí. Jessica, dije, si nuestra relación no puede sobrevivir a que yo pida respeto básico,
Entonces tal vez no era mucho de una relación para empezar. Colgó sin otra palabra. Esa noche, me senté en mi apartamento con una taza de té y la foto de Harold, contándole sobre mi día. Era algo que había comenzado a hacer después de que muriera, tener conversaciones con su foto, fingiendo que podía escucharme, fingiendo que todavía estaba allí para ofrecer consejos y consuelo. «Hoy me defendí», le dije. Por primera vez en años, realmente me defendí. Él me sonreía desde la fotografía, joven y guapo en su uniforme de gala del ejército, el hombre que me había amado incondicionalmente durante 37 años. «Sé que estarías orgulloso de mí», susurré. «Sé que me dirías que hice lo correcto». Pero también sabía que la parte más difícil todavía estaba por venir. Luchar la batalla legal era una cosa, ganarla era otra. Y aunque ganara, aunque mantuviera el control sobre mi propia vida, el costo sería enorme. Podría no ver a Emma nunca más. Podría no tener familia en absoluto. El pensamiento me aterrorizaba, pero no tanto como la alternativa. No tanto como pasar el resto de mi vida como prisionera en mi propia familia, viendo todo por lo que había trabajado ser despojado pieza por pieza, mientras me decían que era por mi propio bien. Tomé la foto de Harold y la presioné contra mi pecho, sintiendo las esquinas afiladas del marco contra mis costillas. «Tengo miedo, Harold», admití. «Tengo tanto miedo de estar sola». Pero entonces me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Había estado sola durante años, rodeada de personas que me veían como un problema a resolver en lugar de una persona a amar. Al menos de esta manera, mi soledad sería honesta. Al menos de esta manera, tendría mi dignidad. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en años, sentía que estaba luchando por algo que valía la pena ganar. Estaba luchando por mí misma. El invierno en Queens puede sentirse como si durara para siempre, pero ese enero se sintió especialmente largo. Los procedimientos legales avanzaban lentamente, como lo hacen los procedimientos legales, con papeles presentados y plazos cumplidos y audiencias programadas y pospuestas. Catherine me aseguró que estábamos progresando, que el poder notarial probablemente sería revocado, que recuperaría el control sobre mis finanzas, pero el costo emocional era más alto de lo que había anticipado. David dejó de llamar por completo. Jessica envió un mensaje de texto. «Estamos decepcionados de tus elecciones, Margaret. Cuando recobres el sentido, sabes dónde encontrarnos». Emma me envió un dibujo para mi cumpleaños en febrero. Un dibujo a crayón de una abuela y una nieta tomadas de la mano bajo un arco iris. No había nota, ni mensaje, solo el dibujo deslizado bajo mi puerta. No sabía si lo había enviado ella misma o si David lo había permitido como algún tipo de gesto, pero lloré cuando lo encontré. Enmarqué el dibujo y lo puse en mi mesa de cocina donde podía verlo cada mañana. Me recordaba por qué estaba luchando, no solo por mi propia dignidad, sino por la posibilidad de que algún día Emma pudiera entender que defenderse a sí mismo es a veces la cosa más amorosa que puedes hacer. Las noches de invierno fueron las más difíciles. Sin el estrés constante de gestionar las crisis de todos los demás, tenía tiempo para pensar, para recordar, para sentir todo el peso de lo que había perdido. Había cambiado a mi familia por mi libertad, y algunos días no estaba segura de que valiera la pena. Pero entonces llegó la primavera, y con ella una llamada telefónica que lo cambió todo. «Señora Watson, soy Susan Chen del apartamento 4B. No me conoce realmente, pero soy la hija de la señora Chen. Conocía a la señora Chen del pasillo, la anciana china que vivía al final del pasillo, y a veces me traía sopa cuando estaba enferma. Nunca habíamos hablado mucho, pero siempre era amable. Siempre sonreía cuando nos cruzábamos en el ascensor. Mi madre tuvo un derrame cerebral la semana pasada», continuó Susan. «Va a estar bien, pero está en el hospital, y ha estado preguntando por usted. Dice que usted es la única amiga que tiene en el edificio». Amiga. La señora Chen me consideraba una amiga. La visité en el hospital esa tarde, llevando flores del mercado coreano en Northern Boulevard. Era pequeña y parecía frágil en la cama del hospital, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. «Margaret», dijo en inglés con acento, «¿has venido?» «Por supuesto que vine».
dije, acercando una silla a su cama. ¿Cómo te sientes? Hablamos durante 1 hora, la conversación más larga que habíamos tenido. Supe que tenía 81 años, que había emigrado de Taiwán hacía 40 años, que su esposo había muerto 5 años antes que Harold. Aprendí que tenía 2 hijos que vivían en California y raramente llamaban, que pasaba la mayoría de sus días sola, que me había estado observando a través de su mirilla durante meses, preocupándose por mí. «Te ves tan triste todo el tiempo», dijo suavemente, siempre apurada, siempre preocupada. Quería ayudar, pero no sabía cómo. «Sí ayudaste», le dije. «Cada vez que me sonreías en el pasillo, cada vez que me traías sopa, ayudaste más de lo que sabes». Cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Durante meses, había estado tan enfocada en lo que había perdido, mi familia, mi sentido de pertenencia, mi ilusión de ser amada incondicionalmente, que había pasado por alto lo que estaba justo frente a mí. La señora Chen me consideraba una amiga, y se había acercado a mí en su momento de necesidad. El señor Antonelli, el superintendente del edificio, siempre preguntaba por mi día y lo decía en serio. La cajera de la tienda de comestibles, María, había notado cuando parecía particularmente deprimida y había deslizado un cupón extra en mi bolsa con un guiño. No estaba tan sola como pensaba. Solo había estado buscando amor en los lugares equivocados. A la mañana siguiente, llamé a Catherine con una decisión con la que había estado luchando durante semanas. «Quiero retirar la demanda», dije. «Señora Watson, ¿está segura? Estamos muy cerca de un acuerdo. Están dispuestos a devolver la mayor parte del dinero y revocar el poder notarial». «Estoy segura», dije. «Quiero que revoquen el poder notarial, sí. Quiero recuperar el control sobre mis propias finanzas, pero no quiero seguir luchando contra ellos en los tribunales». «¿Puedo preguntar por qué?» Pensé en cómo explicarlo. «Porque no quiero pasar el tiempo que me queda estando enojada. Porque luchar contra ellos todavía les permite controlar mi vida, solo de una manera diferente. Porque quiero concentrarme en construir relaciones con personas que realmente quieren estar en mi vida». Catherine estuvo callada por un momento. «Entiendo», dijo finalmente. «Déjeme ver qué puedo negociar». Tomó otro mes, pero llegamos a un acuerdo. David y Jessica revocarían el poder notarial y devolverían el dinero que habían tomado de mis cuentas, alrededor de $30,000, no los 50,000 completos, pero suficiente para que sintiera que había ganado algo importante. A cambio, retiraría cualquier cargo criminal y aceptaría no proseguir con más acciones legales. La Casa del Lago era un asunto diferente. Ya habían iniciado el proceso de transferir la escritura, y como había firmado papeles permitiéndolo durante uno de mis momentos más confiados, no había mucho que pudiera hacer legalmente. Pero honestamente, estaba comenzando a darme cuenta de que ya no la quería. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiada historia de ser maltratada en un lugar que se suponía era sobre amor. El día que se finalizó el acuerdo, recibí un mensaje de texto de David. «Espero que ahora estés feliz». Pensé en ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Estaba feliz? No exactamente. Todavía estaba sola a veces, todavía triste por lo que había perdido, todavía preocupada por Emma, y si la volvería a ver. Pero era libre. Por primera vez en años, estaba tomando mis propias decisiones, gastando mi propio dinero, eligiendo cómo vivir mi propia vida. Y esa libertad, resultó, valía más que todas las cenas familiares forzadas y visitas obligatorias en días festivos del mundo. La señora Chen volvió del hospital en abril y comencé a visitarla todos los martes por la tarde. Tomábamos té y veíamos sus telenovelas chinas, y ella me contaba historias sobre su infancia en Taiwán, mientras yo le contaba sobre crecer en Brooklyn. A veces no hablábamos en absoluto, solo nos sentábamos juntas en un silencio cómodo, dos ancianas que entendían que la soledad era más fácil de sobrellevar cuando se compartía. A través de la señora Chen, conocí a otros vecinos que nunca había llegado a conocer realmente. El señor Patel del 3A, que era un profesor de física jubilado, y le encantaba discutir las noticias. La señora Rodríguez del 2C, que me enseñó a hacer salsa auténtica,
y me invitó a la quinceañera de su nieta, la joven pareja en el 1B que a veces me traía sus vegetales extra de su parcela en el jardín comunitario. Comencé a ser voluntaria en el centro de mayores local, ayudando a otras personas mayores a navegar los mismos tipos de conflictos familiares que había experimentado. Era un trabajo desgarrador. Tantas historias de hijos adultos que veían a sus padres ancianos como cargas en lugar de bendiciones. Tantas personas solitarias que habían sido convencidas de que no valían nada. Pero también era un trabajo curativo. Cada persona que ayudaba, cada límite que ayudaba a alguien más a establecer, cada vez que validaba el derecho de alguien a la dignidad y el respeto, reforzaba mi propio valor, mi propio derecho a ser tratada bien. Llegó el verano, y con él mi 74 cumpleaños. No esperaba nada. Sin tarjetas, sin llamadas, sin reconocimientos de la familia por la que había luchado tanto. Pero la señora Chen organizó una pequeña fiesta en la sala comunitaria del edificio, y una docena de vecinos aparecieron con comida casera y sonrisas genuinas. El señor Antonelli hizo un brindis. Por Margaret, que nos enseña a todos que nunca es demasiado tarde para defenderse. Lloré, pero eran lágrimas felices. Lágrimas de gratitud por estas personas que veían valor en mí simplemente porque existía, no por lo que podía darles. Esa noche, mientras limpiaba después de la fiesta, hubo un golpe en mi puerta. La abrí para encontrar a Emma parada en el pasillo con una mujer que no reconocí, joven, probablemente en sus 30, con el mismo pelo oscuro que mi nieta. «¡Abuelita!». Emma me abrazó, y sentí mi corazón llenarse de más alegría de la que podía contener. «Esta es mi mamá», dijo Emma, retrocediendo para mirarme, pero estaba confundida. Jessica era su mamá, y esta no era Jessica. «Soy Sara», dijo la joven, extendiendo su mano. «La ex esposa de David, la madre biológica de Emma». El mundo se inclinó de lado. ¿La ex esposa de David? ¿La madre biológica de Emma? Sabía que David había estado casado antes, brevemente, cuando estaba en sus 20, pero me habían dicho que su primera esposa había muerto. «No entiendo», dije, invitándolas a ambas a entrar. Sara se sentó en mi sofá mientras Emma inmediatamente fue a examinar cada rincón de mi apartamento, fascinada por este lugar que nunca se le había permitido visitar. «David y yo nos divorciamos cuando Emma tenía 2 años», explicó Sara. «Él obtuvo la custodia principal porque yo era joven y tenía dificultades financieras. Me volví a casar y me mudé a Seattle, pero me he mantenido en contacto con Emma. La he tenido para veranos y días festivos cuando podía pagar los vuelos. Pero Jessica dijo que Emma era su hija», dije, todavía confundida. La cara de Sara se oscureció. «Jessica ha estado diciendo a todos que Emma es suya. Ha estado tratando de borrarme completamente de la vida de Emma y aparentemente de la historia familiar. Me sentí enferma. Otra mentira. Otro engaño. Otra forma en que David y Jessica habían manipulado la verdad para controlar la narrativa. Emma habla de ti todo el tiempo», continuó Sara. «Ha estado suplicando verte, preguntando por qué no puede visitar a su abuelita más. Cuando me contó lo que pasó en Navidad, sobre la pelea y los abogados y todo, decidí que era hora de traerla aquí yo misma». «¿Sabes sobre la batalla legal?», pregunté. Sara asintió. «David me llamó en marzo. Dijo que estabas teniendo problemas de salud mental y que podría no ser seguro que Emma estuviera cerca de ti. Me pidió que la mantuviera alejada de ti permanentemente». Problemas de salud mental. Por supuesto, así es como lo había enmarcado. Defenderme había sido reformulado como inestabilidad mental. Pero Emma seguía insistiendo en que estabas bien, que eras la misma abuelita que siempre habías sido, solo más triste. Dijo que Jessica era mala contigo y que David nunca te defendía. Así que empecé a hacer preguntas. Emma lo había visto todo. Mi nieta de 10 años había presenciado el abuso emocional, la manipulación, la crueldad casual, y lo había reconocido por lo que era. «Lo siento mucho por no haber contactado antes», dijo Sara. «Debería haber cuestionado su versión de los hechos. Debería haber confiado en el juicio de Emma. Están aquí ahora», dije, viendo a Emma examinar el dibujo que me había enviado para mi cumpleaños, ahora enmarcado y exhibido prominentemente en mi mesa de cocina. «¡Lo guardaste!»,
dijo, encantada. No estaba segura de que lo hubieras recibido. Es mi posesión más preciada, le dije honestamente. Pasamos la tarde juntas, las tres, y aprendí más sobre mi nieta en esas pocas horas de lo que había aprendido en los 2 años anteriores. Era inteligente y divertida y amable, con el sentido de justicia de su abuelo Harold y su propia feroz independencia. Me contó sobre la escuela y sus amigos y su nuevo padrastro que le enseñó a jugar ajedrez. Me contó sobre sentirse confundida y triste cuando ya no se le permitía verme, sobre extrañar nuestros viajes al museo y nuestros panqueques de sábado por la mañana. Jessica dijo que ya no querías verme más, dijo Emma en voz baja. Dijo que eras demasiado vieja y estabas demasiado cansada para pasar tiempo con niños. Mi corazón se rompió de nuevo. Le habían dicho que yo no la quería. Le habían hecho creer que su querida abuelita simplemente había dejado de amarla. Emma, dije, arrodillándome para mirarla a los ojos. Nunca, ni por un solo día, he dejado de querer verte. Te amo más que a todas las estrellas en el cielo, y nada cambiará eso jamás. Entonces, ¿por qué no me llamaste? Preguntó, con lágrimas en los ojos. Porque tu padre no me dejaba. Y pensé que luchar contra él podría hacerte más daño que bien. Me abrazó entonces, feroz y apretadamente, y susurró en mi oído. La próxima vez, lucha de todos modos. Soy más fuerte de lo que creen. La próxima vez, lucha de todos modos. Sabiduría de una niña de 10 años que iba directo a la verdad. Sara y Emma se quedaron para cenar. Sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Los favoritos de Emma. Miramos álbumes de fotos y vimos una película antigua y hablamos de todo y de nada. Durante unas pocas horas preciosas, mi apartamento se sintió lleno de familia otra vez. Verdadera familia. El tipo construido sobre el amor en lugar de la obligación. Cuando llegó la hora de irse, Sara me dio su número de teléfono y dirección de correo electrónico. Vivo en Seattle ahora, pero visito Nueva York cada pocos meses por trabajo, dijo. Y Emma tiene vacaciones escolares. ¿Tal vez podría pasar algo de tiempo contigo? Me encantaría, dije, sintiéndolo con cada fibra de mi ser. Emma me abrazó para despedirse, prometiendo enviarme correos electrónicos cada semana y llamarme cada domingo. Te amo, abuelita, dijo. Yo también te amo, cariño. Recuerda, luchas cuando necesitas luchar, pero también eliges tus batallas con cuidado. Algunas personas merecen que luches por ellas, y algunas luchas no valen la pena. Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento y me di cuenta de que la lucha había valido la pena después de todo. No porque hubiera ganado dinero o victorias legales, sino porque había mantenido mi dignidad el tiempo suficiente para que las personas que realmente me amaban encontraran su camino de regreso. Agosto trajo una ola de calor que hizo que mi apartamento sin aire acondicionado fuera casi insoportable, pero también trajo otro visitante inesperado. Estaba sentada junto a mi ventana a las 6 de la mañana, tratando de captar cualquier brisa que pudiera existir, cuando vi una figura familiar en la acera de abajo. David estaba parado en la esquina, mirando hacia mi edificio, sosteniendo lo que parecía ser una taza de café y una bolsa de papel. Mi primer instinto fue alejarme de la ventana, fingir que no lo había visto, pero las palabras de Emma resonaron en mi cabeza. La próxima vez, lucha de todos modos. Tal vez este era un momento para luchar, tal vez este era un momento para la verdad. Bajé y lo encontré todavía allí de pie, viéndose mayor y más inseguro de lo que nunca lo había visto. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «David». Nos quedamos allí por un momento en un silencio incómodo, el tráfico en Northern Boulevard, proporcionando el único sonido entre nosotros. «Te traje café», dijo finalmente, ofreciendo la taza. «De ese lugar en Astoria Boulevard que solías gustar». Tomé el café, sorprendida de que recordara mis preferencias después de todo este tiempo. «¿Podemos hablar?», preguntó. «¿Solo por unos minutos?» Casi dije que no. Había pasado meses construyendo una vida que no giraba alrededor de sus necesidades y deseos. Meses aprendiendo a ser feliz sin su aprobación. ¿Por qué arriesgar esa paz por una conversación que probablemente solo nos lastimaría a ambos? Pero luego pensé en Emma, en la mujer que quería ser para ella,
en el ejemplo que quería establecer. A veces luchar significa mantenerse firme. A veces significa estar dispuesta a escuchar. Podemos caminar, dije, pero solo por unos minutos. Nos dirigimos hacia el pequeño parque a unas cuadras de distancia, caminando lentamente en el calor temprano de la mañana. David seguía comenzando a hablar y luego deteniéndose, como si no pudiera encontrar las palabras correctas. Finalmente, mientras nos sentábamos en un banco bajo un arce esforzándose, dijo: «Vi a Sara y Emma la semana pasada». Esperé, dejando que llenara el silencio. «Emma me dijo sobre visitarte. Dijo que ustedes se divirtieron». Así fue. También me dijo algunas cosas que no quería oír. Sobre cómo Jessica te hablaba, sobre cómo yo te hablaba, sobre cómo te hicimos sentir. Todavía no decía nada. Esta era su conversación para tener, sus enmiendas para hacer o no hacer. «Mamá, creo que perdí de vista algo importante. Me enfoqué tanto en ser práctico, en resolver problemas y manejar situaciones, que olvidé que no eres un problema a resolver. Eres mi madre». Era la primera vez en años que reconocía mi humanidad en vez de solo mi utilidad. «Lo que pasa», continuó, «es que no sé cómo arreglar esto. No sé cómo deshacer el daño que hicimos, la confianza que rompimos. Jessica y yo nos estamos divorciando, por cierto». Eso me sorprendió. «Lamento escuchar eso», dije, y lo decía en serio. No habría elegido a Jessica como nuera, pero nunca había querido que el matrimonio de David fracasara. «No, no lo lamentas», dijo con una sonrisa triste. «Y no tienes que fingir que sí. Jessica es muy parecida a lo que me convertí, supongo. Todo se trata de control y eficiencia y salir adelante. Nunca entendió por qué quería arreglar las cosas contigo. ¿Y tú? ¿Quieres arreglar las cosas?» David estuvo callado por un largo momento, mirando al tráfico pasar por el parque. «Quiero intentarlo», dijo finalmente. «Quiero que Emma tenga a su abuela en su vida. Quiero ser el tipo de hombre que papá me crió para ser en lugar del tipo de hombre en que el éxito me convirtió». Sentí algo cambiar en mi pecho. No exactamente perdón, sino una voluntad de considerar la posibilidad de perdonar. «Va a tomar tiempo», dije. «Mucho tiempo. Y las cosas nunca pueden volver a ser como eran. Lo sé. No voy a ser el banco de la familia nunca más. No voy a decir sí a cada petición solo para mantener la paz. No voy a disculparme por tener opiniones o querer ser incluida en decisiones sobre mi propia vida. Entiendo. Y no voy a fingir que lo que pasó no pasó. La casa del lago, las cosas de Harold, el poder notarial, todo estuvo mal. Y no voy a minimizarlo para hacerte sentir mejor». La cara de David se sonrojó, pero asintió. «Tienes razón, todo estuvo mal». Nos sentamos allí un rato más, sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio por primera vez en meses. No era cómodo, pero tampoco era hostil. Era un comienzo, quizás. «Emma quiere pasar Acción de Gracias contigo este año», dijo David eventualmente. «Sara ya me preguntó sobre eso. ¿Estaría bien si yo también viniera? No para tomar el control o controlar nada, solo para estar allí con ustedes dos». Lo pensé. La antigua yo habría dicho que sí inmediatamente, agradecida por cualquier migaja de atención. La nueva yo quería ser más cautelosa. «Ya veremos», dije. «Comencemos más pequeño. Tal vez podrías venir a cenar con Emma y conmigo la próxima vez que ella visite. Veremos cómo va eso». «Está bien», dijo. «Eso suena justo». Mientras caminábamos de regreso a mi edificio, David preguntó: «Mamá, ¿eres feliz? Quiero decir, con tu vida ahora». Era una buena pregunta, una que me había estado haciendo mucho últimamente. «Estoy contenta», dije finalmente. «Ya no estoy sola, no de la manera en que lo estaba. Tengo amigos que se preocupan por mí por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Tomo mis propias decisiones, incluso si a veces son decisiones equivocadas, y no me despierto cada mañana preguntándome cómo puedo hacer que otras personas me amen. ¿Crees que alguna vez nos perdonarás? ¿A Jessica y a mí?» Otra buena pregunta, una que no estaba lista para responder completamente. «Estoy trabajando en ello», dije. «Pero el perdón no es lo mismo que olvidar, y no significa volver a patrones antiguos». David asintió, pareciendo que entendía,
Tal vez por primera vez. Te amo, mamá, dijo cuando llegamos a la puerta principal de mi edificio. Sé que no lo he demostrado muy bien, pero te amo. Yo también te amo, David. Nunca dejé de amarte. Ese nunca fue el problema. El problema era que el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo necesidad vestida con ropa más bonita. El otoño llegó temprano ese año, y con él una serie de pequeñas victorias. La señora Chen y yo iniciamos un club de lectura semanal en la sala comunitaria del edificio, y 6 residentes más se unieron. Comencé a enseñar una clase de alfabetización financiera en el centro de mayores, ayudando a otras personas mayores a evitar los errores que había cometido, las trampas en las que había caído. Emma pasó el fin de semana del Día de Colón conmigo, y David vino a cenar el domingo como habíamos discutido. Fue incómodo al principio. Demasiada historia entre nosotros, demasiado daño para fingir que todo era normal. Pero Emma era una diplomática natural, llenando silencios incómodos con historias sobre la escuela y preguntas sobre nuestras antiguas tradiciones familiares. Cuéntale a papá sobre aquella vez que tú y el abuelo Harold se perdieron en Central Park, dijo, y me encontré compartiendo recuerdos de los que no había hablado en años. David escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre su padre, sobre historias que había olvidado o nunca había escuchado. Durante unas horas, éramos solo 3 personas compartiendo una comida y recordando a alguien a quien todos habíamos amado. No fue perfecto. David todavía tenía tendencia a ofrecer consejos no solicitados sobre mis finanzas, y yo todavía me sentía defensiva cada vez que preguntaba sobre mis planes o mi salud. Pero ambos estábamos intentándolo, ambos trabajando para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos perdido. Noviembre trajo un regalo inesperado. Estaba caminando de regreso de la tienda cuando vi una figura familiar sentada en los escalones de mi edificio. Al principio, pensé que era Emma. El mismo pelo oscuro, la misma complexión delgada. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer joven, tal vez en sus 20 años, con los ojos de Emma y la barbilla terca de David. «Disculpe», dijo, poniéndose de pie cuando me acerqué. «¿Es usted Margaret Watson?» «Sí», dije con cautela. «Soy Amy, la hija de David, la media hermana de Emma». El mundo dejó de girar por un momento. Otra nieta, otro secreto familiar revelado. «Sé que esto es extraño», continuó Amy rápidamente, «y sé que no me conoce. David y mi mamá se separaron cuando yo era muy pequeña, y él nunca ha estado realmente en mi vida. Pero Emma me encontró en las redes sociales y me ha estado hablando de usted, y yo...» Tomó un respiro profundo. Quería conocer a mi abuela. Dejé caer mis bolsas de la compra allí mismo en la acera, y la abracé, a esta joven mujer que se parecía a David, pero tenía el coraje de Sara al buscar a la familia que nunca había conocido. «Por supuesto que sí», dije, con lágrimas corriendo por mi cara. «Por supuesto que querías conocer a tu abuela. Sube, cariño. Vamos a conocernos». Amy pasó la tarde conmigo, contándome sobre su vida, su trabajo como maestra en el Bronx, su prometido que estaba en la escuela de medicina. Me mostró fotos en su teléfono, su graduación de la universidad, su fiesta de compromiso, momentos de una vida de la que nunca había sido parte, pero que quería celebrar de todos modos. «Emma dice que eres la mejor abuela del mundo», dijo Amy. «Dice que haces los mejores sándwiches de queso a la plancha y que siempre escuchas muy cuidadosamente cuando habla. Emma es una niña especial», dije. «Y tú también lo eres, por lo que puedo ver». «No conozco muy bien a David», admitió Amy. «Envía tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, pero realmente no tenemos una relación. Pero Emma dice que ha estado tratando de ser mejor, tratando de arreglar las cosas contigo». «Está tratando», dije. «No estoy segura de lo bien que esté funcionando, pero está tratando. ¿Estaría bien si viniera a visitarte a veces? Quiero decir, no quiero hacer las cosas complicadas con David ni nada, pero me gustaría tener una abuela, si estás interesada». Sí estaba interesada. Esta hermosa joven mujer me quería en su vida, y estaba preguntando si yo estaba interesada. «Amy», dije, «estaría honrada de ser tu abuela». Hicimos planes para que viniera a cenar la siguiente semana,
y para pasar la Nochebuena juntas si su prometido no podía conseguir tiempo libre del hospital. Otro hilo en el tapiz de familia que estaba tejiendo. No la familia en la que había nacido o en la que me había casado, sino la familia que estaba eligiendo construir. El Día de Acción de Gracias llegó con una nevada temprana que hizo que Queens se viera casi mágica. Emma bajó en el tren con Sarah, y David condujo desde Long Island, llevando flores y una botella de vino, y lo que parecía ser nerviosismo genuino sobre cómo iría el día. Nunca había sido anfitriona de Acción de Gracias antes. Harold y yo siempre habíamos ido a casa de su hermana, y después de que murió, normalmente había sido invitada a las elaboradas cenas de David y Jessica, donde me había sentido como un accesorio en lugar de familia. Este año, yo estaba a cargo de mi propio día festivo, cocinando para personas que realmente querían estar allí. La señora Chen se unió a nosotros, trayendo dumplings caseros e historias sobre festivales de cosecha taiwaneses. El señor Patel vino con su famoso curry y relatos de celebraciones de Diwali. Amy trajo a su prometido, Marcus, quien encantó a todos con su risa fácil y su disposición a ayudar con los platos. Fue caótico y ruidoso e imperfecto. El pavo estaba un poco seco. Emma derramó salsa de arándanos en su vestido. Y David y yo tuvimos un momento tenso cuando él trató de organizar la limpieza sin preguntarme si quería ayuda. Pero fue real. Fue elegido. Fue amor sin condiciones. Después de la cena, mientras todos nos sentábamos alrededor de mi pequeña sala de estar, sintiéndonos demasiado llenos y demasiado agradecidos para movernos, Emma se subió a mi regazo y susurró en mi oído: «Este es el mejor día de Acción de Gracias, abuelita». «¿Por qué, cariño?» «Porque todos aquí realmente quieren estar aquí. Y porque te ves feliz». Tenía razón. Me veía feliz. Me sentía feliz. No la felicidad desesperada y agarradora que había tratado de fabricar, complaciendo a todos a mi alrededor, sino la felicidad tranquila y constante que viene de conocer tu propio valor. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa y estaba lavando los últimos platos, pensé en la maleta en el lago. Las herramientas de Harold y nuestras fotografías todavía estaban allá abajo, enterradas bajo hielo y lodo y el peso del invierno. Nunca las recuperaría. Esos recordatorios físicos de nuestra vida juntos estaban perdidos para siempre. Pero los recuerdos no estaban perdidos. El amor no estaba perdido. Las lecciones que Harold me había enseñado sobre dignidad y respeto y defenderse a uno mismo, esas todavía eran mías. Todavía parte de mí. Todavía guías para cómo vivir. La maleta hundiéndose había sentido como el final de algo precioso. Pero tal vez había sido el comienzo de algo aún más valioso. El comienzo de aprender a atesorarme a mí misma de la manera en que Harold me había atesorado, de la manera en que Emma me atesoraba, de la manera en que la verdadera familia debería atesorarse mutuamente. La Navidad llegó con un calor que no había sentido en años. Emma pasó la Nochebuena con Amy y conmigo, y comenzamos nuevas tradiciones, haciendo galletas en forma de copos de nieve, viendo películas antiguas, contando historias sobre las personas que amábamos. David llamó la mañana de Navidad para desearme lo mejor, y por primera vez en años, la conversación se sintió genuina en lugar de obligatoria. «Mamá», dijo, «tengo algo que decirte. He estado trabajando con un terapeuta, tratando de entender cómo me convertí en el tipo de persona que podría tratarte como lo hice. Eso es bueno, David. Me alegra que estés recibiendo ayuda. Dice que tengo que hacer enmiendas, no solo disculparme, sino realmente intentar reparar el daño que hice. Y sé que no puedo devolverte tu confianza o deshacer el daño que causé, pero quiero intentar devolverte algo. ¿Qué quieres decir? La casa del lago. Quiero devolvértela. Nunca fue realmente mía para tomar». Estuve callada por un momento pensando. La casa del lago ahora contenía tantos recuerdos dolorosos. La maleta, la confrontación, la crueldad casual de aquella mañana de Navidad que parecía toda una vida atrás. «David, aprecio el gesto, pero no quiero la casa de vuelta». «¿No la quieres?» «No, han pasado demasiadas cosas allí, pero tengo una idea de lo que podrías hacer con ella». Le conté sobre el centro de mayores donde era voluntaria, sobre cuántas personas mayores pasaban las fiestas solas,
sobre cuánto bien se podría hacer con un lugar donde los mayores aislados pudieran reunirse para comidas y actividades y compañía. Podrías donarla, dije. Crear algo hermoso de algo que se volvió feo. David estuvo callado por mucho tiempo. Esa es una muy buena idea, mamá. Lo investigaré. Y David, la terapeuta tiene razón sobre hacer enmiendas. Pero la enmienda más importante que puedes hacer es nunca tratar a nadie como me trataste a mí. Ni a Emma, ni a Amy, ni a tu próxima pareja, ni a ti mismo. Entiendo, dijo. ¿Y mamá? Gracias por no rendirte conmigo por completo. Nunca me rendí contigo, hijo. Me rendí con estar dispuesta a aceptar maltrato. Hay una diferencia. La primavera regresó a Queens con una explosión de color que parecía más vibrante de lo que recordaba. La señora, Jen y yo plantamos hierbas en el jardín comunitario detrás de nuestro edificio. Amy traía a Marcus para cenar regularmente, y llegué a conocer a este joven hombre que pronto me convertiría en bisabuela política. Emma pasó las vacaciones de primavera conmigo, y tomamos el tren a Manhattan para visitar museos y caminar por Central Park, recorriendo pasos que Harold y yo habíamos dado décadas atrás. Estaba parada en el Jardín Botánico de Brooklyn una tarde de abril, rodeada de flores de cerezo y el sonido de niños jugando, cuando me di cuenta de que estaba genuinamente feliz, no contenta, no gestionando, no sobreviviendo, sino realmente, verdaderamente feliz. La antigua Margaret habría tenido miedo de esa felicidad, habría esperado a que cayera la otra bota, a que alguien se la quitara. Pero esta Margaret había aprendido que la felicidad no es algo que te sucede, es algo que creas, algo que eliges, algo que proteges. Pensé en la mujer que había sido 2 años atrás, sentada en su frío apartamento, aceptando migajas de afecto de personas que la veían como una carga. Esa mujer había tenido tanto miedo de estar sola, que había olvidado que ya estaba solitaria. Había tenido tanto miedo de perder el amor, que había aceptado sustitutos, deber, obligación, culpa disfrazada de cuidado. Pero el amor no es algo que puedas comprar o negociar. El amor no es algo que te ganes haciéndote útil o indispensable. El amor real te ve como valiosa simplemente porque existes, no por lo que puedes proporcionar. Saqué mi teléfono y tomé una foto de las flores de cerezo. Luego se la envié a Emma con un mensaje. Las cosas hermosas valen la pena esperar, y valen la pena proteger una vez que las encuentras. Ella respondió inmediatamente. ¿Como las abuelas? Como las nietas, respondí. Y como aprender a amarte a ti misma. El verano trajo otra sorpresa. Una carta de Jessica. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad pudo más que yo. Margaret, comenzaba. Sé que no tienes razón para leer esto, y menos aún para creer cualquier cosa que diga, pero quería que supieras que los procedimientos de divorcio me han dado tiempo para pensar en muchas cosas, incluido cómo te traté. La carta continuaba por 2 páginas, reconociendo incidentes específicos, expresando pesar por la manipulación financiera, disculpándose por el incidente de la maleta que había iniciado todo. No excusaba nada ni trataba de minimizar el daño, y no pedía perdón. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, concluía la carta, pero quería que supieras que tenías razón en defenderte, en exigir un mejor trato. Espero que estés viviendo la vida que mereces ahora. Leí la carta 3 veces, luego la archivé. No cambiaba nada. No tenía interés en reconstruir una relación con Jessica, pero confirmó algo que había sospechado. Defenderme no solo me había liberado de una dinámica tóxica, había obligado a todos a mi alrededor a confrontar los roles que habían estado jugando. Algunos de ellos, como David, habían elegido hacer el trabajo de convertirse en mejores personas. Otros, como Jessica, simplemente habían seguido adelante para encontrar objetivos más fáciles. Pero todos ellos habían sido obligados a enfrentar las consecuencias de tratar a otro ser humano como desechable. El aniversario de esa terrible Navidad llegó y pasó sin el dolor que había esperado. En lugar de meditar en lo que había perdido ese día, me concentré en lo que había ganado. El conocimiento de que valía la pena luchar por mí, la comprensión de que la dignidad no era negociable, el coraje para elegir el amor sobre el miedo. Emma,
ahora de 11 años y sabia más allá de sus años, pasó esa semana de Navidad conmigo y hablamos sobre las lecciones que ambas habíamos aprendido. «Abuelita», dijo mientras nos sentábamos junto a mi ventana viendo caer nieve en Northern Boulevard, «¿alguna vez te arrepientes de haber luchado con papá y Jessica?» Era una pregunta profunda de una persona tan joven. «Me arrepiento de que fuera necesario», dije cuidadosamente. «Me arrepiento de que no pudieran ver mi valor sin que yo tuviera que demostrarlo en la corte. Pero no me arrepiento de defenderme, porque así es como tú y Amy y yo nos encontramos. Así es como aprendí que era capaz de más de lo que pensaba». «¿Crees que la gente realmente puede cambiar?», preguntó. «Algunas personas pueden», dije. «Personas que quieren cambiar, que están dispuestas a hacer el trabajo duro. Pero no puedes cambiar a las personas por ellas, y no puedes amar a alguien para que te trate mejor. ¿Es por eso que te divorciaste de ellos?». «Divorciarme de ellos». Qué manera perfecta de expresarlo. De cierta manera sí. Me divorcié de aceptar un maltrato. Y a veces eso se siente solitario. Pero es mejor que el tipo de soledad que tenía antes. El tipo donde estás rodeada de personas, pero aún te sientes invisible. Emma se acurrucó contra mí, y le acaricié el pelo como solía hacer cuando era más pequeña. «Estoy orgullosa de ti, abuelita», dijo, «por ser valiente. Yo también estoy orgullosa de ti, cariño, por ver lo que estaba sucediendo y hablar sobre ello, incluso cuando los adultos a tu alrededor fingían que todo estaba bien. ¿Me enseñarás a ser valiente como tú? Ya eres valiente, Emma. Pero sí, te enseñaré todo lo que he aprendido sobre defenderte a ti misma, sobre conocer tu valor, sobre elegir a las personas que te eligen a ti. Mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquella mañana de Navidad junto al lago. 3 años desde que vi a mi nuera arrojar la maleta de Harold en las aguas oscuras, llevándose con ella la última de mis ilusiones sobre el amor familiar incondicional. Tengo 76 años ahora, y vivo en el mismo apartamento en Queens que David y Jessica una vez intentaron obligarme a dejar. La Sirachen y yo somos mejores amigas, planeando nuestro primer viaje juntas. Un crucero a Alaska para el que hemos estado ahorrando. Amy y Marcus se casaron la primavera pasada, y yo la acompañé al altar porque su padre biológico no se molestó en aparecer. Emma está en la escuela secundaria ahora, llena de opiniones y actitud y el tipo de confianza que desearía haber tenido a su edad. David y yo tenemos lo que podrías llamar una relación cordial. Cenamos una vez al mes, y ha aprendido a preguntar sobre mi vida en lugar de tratar de manejarla. Donó la casa del lago al centro de mayores, como sugerí, y ahora es un próspero espacio comunitario para personas mayores que necesitan un lugar al cual pertenecer. Soy voluntaria allí 2 veces por semana, dirigiendo grupos de apoyo para personas mayores que lidian con conflictos familiares, explotación financiera y abuso emocional. Es un trabajo doloroso, escuchar historias tan similares a la mía, pero también es un trabajo curativo. Cada vez que ayudo a alguien a reconocer su valor, cada vez que veo a alguien encontrar el coraje para decir no, me recuerda lo lejos que he llegado. El otro día, una mujer de aproximadamente mi edad vino al grupo de apoyo por primera vez. Su hijo adulto había estado presionándola para vender su casa y mudarse con él y su esposa, y ella estaba comenzando a sospechar que se trataba más de acceder a su capital que de cuidar su bienestar. «Lo amo tanto», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo puedo decirle que no a alguien que amo?». Extendí la mano a través del círculo y tomé su mano. «La pregunta no es cómo puedes decirle que no a alguien que amas», le dije. «La pregunta es cómo alguien que dice amarte puede ignorar lo que quieres y necesitas». Me miró con la misma expresión que probablemente tenía hace 3 años. El amanecer de la comprensión de que el amor y la manipulación podían verse muy similares desde adentro, pero se sentían completamente diferentes cuando te alejabas lo suficiente para ver el panorama completo. «Da miedo», susurró. «Defenderse a uno mismo cuando eres viejo y no tienes a nadie más». «Sí», dije. «Da miedo. Pero ¿sabes qué da más miedo? Pasar el tiempo que te queda disculpándote por ocupar espacio en tu propia vida». Pienso en Harold a menudo, en lo que pensaría de la mujer en que me he convertido.
Creo que estaría orgulloso de mí por finalmente aprender la lección que trató de enseñarme durante 37 años, que era digna de respeto, digna de amabilidad, digna de amor que no viniera con condiciones adjuntas. La maleta todavía está allí abajo en el lago, enterrada bajo años de sedimentos y estaciones. Las herramientas de Harold, nuestras fotografías, la evidencia física de nuestra vida juntos, todo perdido para siempre en las frías y oscuras aguas. Pero yo ya no estoy perdida. Ahora sé quién soy, no en relación con otras personas, sino como una persona completa por derecho propio. Sé que mi valor no está determinado por lo útil que soy o cuánto puedo dar. Sé la diferencia entre estar sola y estar solitaria, entre soledad y aislamiento, entre amor y necesidad. Lo más importante, sé que nunca es demasiado tarde para salvarse a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación, el respeto sobre la aprobación, la verdad sobre las cómodas mentiras que nos contamos sobre la lealtad familiar. Las flores de cerezo están floreciendo de nuevo en el Jardín Botánico de Brooklyn, y la señora Chen y yo estamos planeando otra visita la próxima semana. Emma viene para Pascua, trayendo historias sobre su nuevo novio y sus planes para la escuela secundaria el próximo año. Amy llama todos los domingos, compartiendo noticias sobre su embarazo y pidiendo consejos sobre cómo lidiar con su propia dinámica familiar complicada. Así es como luce la familia cuando dejas de conformarte con menos de lo que mereces. Así es como se siente el amor cuando se da libremente en lugar de comprarse desesperadamente. Así es como suena la felicidad cuando no estás constantemente temerosa de que alguien te la quite. Soy una mujer vieja ahora, con artritis en mis manos y plata en mi cabello, y líneas en mi rostro que mapean 7 décadas de alegría y dolor, triunfo y pérdida. Pero también soy una mujer que aprendió a luchar por sí misma cuando más importaba, que descubrió que la única aprobación que realmente necesitaba era la suya propia. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Alguna vez te has encontrado pagando por amor que debería haber sido gratuito? Disculpándote por necesidades que eran razonables, aceptando trato que disminuía tu espíritu? ¿Has visto a alguien que te importa desaparecer pieza por pieza en una relación o dinámica familiar que lentamente erosionó su sentido de autoestima? Comparte tu historia en los comentarios abajo. A veces lo más poderoso que podemos hacer es ser testigos de las luchas y victorias de los demás, hacernos saber mutuamente que no estamos solos en aprender estas duras lecciones sobre amor y límites y el coraje que se necesita para salvarnos a nosotros mismos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó tu propio valor o te dio permiso para exigir mejor trato en tu propia vida, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Me ayuda a seguir compartiendo estas historias, estas verdades sobre familia y amor, y la fuerza que encontramos cuando finalmente decidimos que merecemos algo mejor. Recuerda, no importa cuán mayor seas, no importa cuánto tiempo hayas estado aceptando menos de lo que mereces, no importa cuán asustado estés de estar solo, vales la pena luchar por ti, vales la pena protegerte, vales amor que no te pida que te hagas más pequeño o desaparezcas, o te disculpes por existir. Sobre todo, recuerda que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es enseñar a las personas cómo tratarte adecuadamente, incluso si esa lección es difícil para ellos aprender. El sol se está poniendo sobre Queens ahora, pintando mi pequeño apartamento en tonos de oro y promesa. La señora Chen vendrá pronto para nuestro té vespertino, y planearemos las aventuras de mañana mientras vemos al mundo ralentizarse fuera de mi ventana. Es una buena vida la que estoy viviendo ahora. No perfecta, no sin tristeza o desafío, pero buena, real, mía. Y eso, resulta, es más que suficiente.